Integración por partes. Ahora veremos el método de integración por partes y para ello vamos a recordar la derivada del producto de dos funciones. De cálculo diferencial sabemos que cuando tenemos el producto de dos funciones, en este caso u y v, y las queremos derivar, entonces la derivada es igual, derivamos la primera función, en este caso u, que multiplica a la función v y después le sumamos el producto ahora de la función u sin derivar y multiplicada por la derivada de la función v. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si integramos ambos lados de la ecuación? Eso significa que poner el símbolo de la integral, ponemos lo que está del lado izquierdo de la ecuación, aquí está, y ponemos el diferencial de x. Lo mismo hacemos del lado derecho y aplicamos propiedad de las integrales. Entonces ponemos la función, lo que está del lado derecho, ponemos el símbolo de integral y ponemos la diferencial. Le sumamos lo que está aquí, el segundo término, con el símbolo de la integral y el diferencial. Y del lado derecho lo pudimos hacer gracias a la propiedad distributiva para la suma en el caso de las integrales. Ahora, del lado izquierdo de esta ecuación, la integral de la derivada del producto de las dos funciones es una integral que es muy fácil porque estamos preguntando cuál es la función cuya derivada es esto que está aquí. Entonces repito, ¿cuál es la función cuya derivada es esto? Entonces ni siquiera tenemos que pensar porque todavía ni siquiera estamos haciendo la derivada. Entonces la respuesta a esto es simplemente la función u por v. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función cuya derivada es la derivada con respecto de x de u por v? Pues es la función u por v. Eso es lo que nos queda del lado izquierdo después de integrar, y del lado derecho queda exactamente lo mismo. Lo único que he hecho es unos cambiecillos, que por ejemplo aquí estaba u' por v y las he puesto en otro orden, aprovechando que el orden de los productos, del orden de los factores no afecta el producto, y la segunda integral la he dejado exactamente igual. Esta igualdad, que es la que vamos a ocupar, usualmente se escribe de la siguiente manera, que eliminamos la dependencia en x. Entonces aquí solamente tenemos de aquí, de esta igualdad, vamos a despejar a este término. Entonces, para despejarlo, mandamos este del lado izquierdo y todo el lado izquierdo lo estamos poniendo del lado derecho. Entonces, la función u por v está aquí. Luego le estamos restando esta integral cuando la mandamos del lado izquierdo y nos quedaría menos la integral de v por u' de x, y este queda acá, pero que ahora lo estamos poniendo del lado izquierdo como u por v'. Esta integral se suele escribir de la siguiente manera. Se suele escribir u de v igual a u por v menos la integral de v de u, donde estamos haciendo la identificación siguiente. Dado que v' es igual a la derivada de v con respecto de x, entonces podemos despejar a esta diferencial pasando la diferencial de x de este lado multiplicando. Entonces nos quedaría dv es igual a v' de x, y de manera análoga el diferencial de u se obtendría como u' por dx. Entonces con esta identificación v' de x se reemplaza por dv,
que es lo que tenemos aquí abajo, y u' de x, que es lo que tenemos aquí, se reemplaza por du, y de esta manera queda un poco más compacta la fórmula de integración por partes. Entonces vamos a aplicar esto cuando tengamos una integral. Lo vamos a reemplazar por el lado derecho, con la ventaja de que probablemente esta integral sea difícil de realizar, pero esta integral sea fácil de hacer. Entonces, al reemplazar el lado derecho por este lado izquierdo, vamos a facilitarnos las cosas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la integral de x a la x, y pues así de buenas a primeras no se puede integrar. Entonces para eso vamos a aplicar la integración por partes, y para eso tenemos que hacer la identificación. Primero, quién es u y quién es db. Recordemos que db es v' de x. Entonces primero identifiquemos u. Para eso vamos a hacer, tenemos de dos sopas. Podríamos identificar u como la exponencial, o como x. Aquí no hay una regla para decir con quién la identificamos, así que siempre tenemos dos opciones, y de esas dos opciones una va a ser más fácil que la otra, pero de antemano no lo sabemos. Entonces aquí vamos a escoger x como la variable u. Una vez que la escogemos, entonces podemos calcular el diferencial de u. El diferencial de u es u' de x. Entonces primero sacamos la derivada de u, eso nos da 1, y luego lo multiplicamos por el diferencial de x. Ahora, db es igual a b' de x, ¿de acuerdo? Que es lo que tendríamos aquí. Entonces, como ya identificamos esto con u, entonces no nos queda más que identificar el resto del integrando como db. ¿Ok? Entonces voy a escribir esto acá. Una vez que hacemos eso, entonces ahora lo que necesitamos es encontrar b. Para eso lo que hacemos es integrar esta igualdad. Entonces aplicamos el símbolo de la integral, y como ya había dicho, cuál es la función como aquí estamos, este es un diferencial respecto de b, entonces la variable de integración es v. Entonces estamos preguntando cuál es la función cuya derivada con respecto de b es 1, porque aquí hay un 1, ¿verdad? Aunque no esté escrito explícitamente, y la respuesta es que es b. De manera análoga, algunos profesores dicen que el símbolo de integral se cancela con el símbolo de la diferencial, y cuando hacemos eso nos queda solamente la variable b. Ambas formas son equivalentes. Eso del lado izquierdo. En cuanto del lado derecho, nos queda la integral de e a la x de x, que como ya vimos en la tabla de integrales elementales, esto es e a la x, y tendríamos que escribir una constante c, pero no importa porque nos van a salir varias constantes que al final todas ellas se suman en una sola. Entonces ahorita no importa, no vamos a poner la constante c. Bien, entonces lo que hacemos ahora es entonces aplicar nuestra fórmula de integración por partes, que nos dice la integral de u db, integral de u por db es igual a u por v. Ya aquí tenemos identificadas u y v. U vale x y v vale e a la x. Luego sigue un menos,
la integral de v, ya sabemos lo que vale v, eso es e a la x, que multiplica por el diferencial de u, que lo tenemos aquí y que vale dx. Entonces, como ven, ya en lugar de hacer esta integral, que es un poco complicada, aplicamos lo que es integración por partes, y a cambio tenemos que resolver una integral que es más fácil. Entonces la integral de e a la x es simplemente e a la x. Y ahora sí, como ya terminamos la integración, podemos aumentar una constante recordando